la unidad del cuerpo, cerebro, mente. Cuando pensamos en nosotros, debemos tener en cuenta diversos elementos. Por ello, en neuropsicoeducación usamos la sigla UCCM, Unidad Cuerpo, Cerebro, Mente. Esta sigla representa cada uno de los elementos que contiene o engloba. Los mismos no pueden ser tomados ni comprendidos de forma aislada, sino teniendo siempre presente que representan una unidad en donde sus diferentes partes se relacionan entre sí en todo momento. En neuropsicoeducación, estos tres elementos en conjunto forman la denominada unidad menor. Sin embargo, la ecuación resultante es insuficiente si no se le agrega a la misma un componente más, el medio ambiente o contexto. Con este nuevo elemento se conforma un nuevo conjunto, denominada la unidad mayor, y se representa con las siglas UCCMMA, Unidad Cuerpo, Cerebro, Mente, Medio Ambiente. Pero ¿de dónde nace la mente y cómo es la interrelación entre el cerebro y cuerpo? Si tomamos en cuenta los componentes de la unidad menor, se puede decir que la mente nace de la actividad de unas 100.000 millones de neuronas y del billón de células gliales que conforman a la estructura anatómica del cerebro. A su vez, el cerebro y el cuerpo se hallan interrelacionados por dos grandes sistemas, sistema nervioso periférico y el sistema circulatorio. A través del sistema circulatorio es posible que actúen otros dos sistemas más, el endocrino y el inmune. Las bases del aprendizaje, podemos nombrar distintas ideas principales. La capacidad de aprender, que es la que nos permite hacer cambios en nuestro modo de ver la vida, de comportarnos, relacionarnos, trabajar y de lograr que nuestra unidad cerebro-mente pueda mejorar y expresarse en su máximo potencial. La plasticidad es la capacidad de flexibilidad, transformación e innovación, y la plasticidad neuronal se denomina así a las modificaciones que se pueden lograr gracias a esta capacidad. Por otro lado, debemos saber que aprendemos durante toda la vida. En cuanto a la neuroplasticidad, todo lo que representamos como personas, nuestros recuerdos, anhelos, miedos, valores, conocimientos y capacidades, están esculpidos en una inmensa telaraña formada por la asombrosa cantidad de 100.000 millones de células cerebrales denominadas neuronas. A su vez, cada una de ellas tiene la capacidad de conectarse con hasta otras 10.000 de sus compañeras, construyendo así un total de 1.000 billones de posibles conexiones neuronales. Cada uno de estos lugares de encuentro en el que se conectan dos neuronas, es decir, ese espacio, es conocida con el nombre de sinapsis. Existen dos tipos de neuroplasticidad, la positiva y la negativa. La positiva se encarga de crear y ampliar redes y la negativa posibilita eliminar o disminuir aquellas que no se utilizan. Esta capacidad de conexión entre las neuronas con distintos niveles de fortaleza y también de disminuir conexiones es lo que le concede a nuestro cerebro su exquisita plasticidad y capacidad de aprender. La corteza prefrontal es lo último que se desarrolla en el cerebro, más o menos completa en su maduración a los 21 años, aunque algunos científicos consideran que termina de crecer y desarrollarse a los 30. En la corteza prefrontal encontramos nuestra capacidad de ser conscientes de lo que deseamos, aprender, mejorar, cambiar, qué cosas de la cultura tomaremos y qué experiencias transitar para remodelar viejos circuitos que ya no nos agradan o crear aquellos nuevos que consideremos más beneficiosos para nuestra vida. Veamos ahora qué sería la neurona, es decir, la unidad del sistema nervioso. Es una célula del sistema nervioso formado por un núcleo y una serie de prolongaciones en donde una es más larga que las demás. Tiene tres peculiares características. La primera es su forma. Su característica morfológica más sobresaliente es la proliferación de dendritas que surgen de su cuerpo celular. La mayoría de las neuronas poseen múltiples dendritas que son cortes muy ramificados. Las dendritas, junto con el cuerpo celular, proporcionan sitios donde otras células nerviosas pueden hacer contacto y por lo tanto se las puede considerar como especialistas en la recepción de la información. Las neuronas tienen además otro tipo de prolongación especial, el axón, encargado de llevar a otras células las señales que ella emite. La información codificada por estos potenciales de acción es luego traspasada a las células siguientes a través de la sinapsis, y esta lleva a cabo en terminaciones especializadas denominadas botones terminales. Lo que allí se produce es un intercambio químico. Este contacto se denomina sinapsis química. Otra de las características son las propiedades de las neuronas.
podemos destacar 3, su capacidad de transmitir señales eléctricas generadas por ellas mismas. Estas señales son utilizadas como un código de comunicación intraneuronal, la de retransmitir las señales generadas por las otras neuronas que van dirigidas hacia ella en forma de señales químicas y solamente pueden obtener energía de la glucosa y del oxígeno. Finalmente, otra característica saliente de las neuronas es la forma en que reaccionan a ciertos tipos de estímulos. La forma en que reaccionan, es decir, se ponen en actividad cuando algo nuevo o distinto las estimula y por lo contrario no responden de manera significativa cuando se encuentran con un estímulo de características constantes. La neurona cancela las respuestas a las cosas que no cambian, dejando más espacio para responder a aquello que cambia y que, por tal motivo, es más relevante desde el punto de vista de la supervivencia. A la falta de respuesta de las neuronas ante los estímulos repetitivos o constantes se la denomina adaptación celular. Por otro lado, tenemos 2 clases de neuronas, las estimuladoras y las inhibidoras. Las estimuladoras tienen la capacidad de generar estímulos y las inhibidoras se encargan de bloquear los estímulos generados por otras neuronas. Lo que hace cada neurona para determinar cómo actuar es una sumatoria de todas las señales entrantes en un momento dado y de acuerdo al resultado obtenido, reacciona o no. Las funciones de las neuronas son recepción, concepción, transmisión de señales electroquímicas. Algunos neuromitos del cerebro. Los mitos más comunes sobre el funcionamiento del cerebro en educación son los siguientes. ¿Solo se utiliza el 10% del cerebro? Falso. ¿Se utiliza un hemisferio del cerebro más que otro? Falso. ¿El tamaño del cerebro determina la inteligencia? Falso. ¿El cerebro está inactivo en el sueño? Falso. ¿Las neuronas que no se usan se mueren? Falso. ¿El cerebro de las personas mayores ya no aprende? Falso. ¿Las neuronas no se regeneran? Falso. ¿El cerebro trabaja como una computadora? Falso. Veamos ahora la definición de aprendizaje. Bien, es la variación que puede generarse a través de información teórica, práctica o experiencias de vida en las conexiones sinápticas y produce cambios en el pensamiento y comportamiento, es decir, un conjunto de procesos a través de los cuales nuevos conocimientos y experiencias modifican el sistema nervioso y la conducta. Pero existe una diferencia entre aprender y capacidad de aprender. Aprender es el proceso a través del cual se adquiere una determinada información que se almacena en la memoria de largo plazo para que la misma esté disponible y pueda ser utilizada cuando sea necesario. Para nuestro cerebro es y ha sido fundamental aprender, ya que en nuestros orígenes esta maravillosa capacidad nos permite guardar modos de escapar a depredadores, reconocer lugares en donde encontrar alimentos, detectar posibles peligros, etc., que hacían al cuidado de la supervivencia. Mientras que la capacidad de aprender es el proceso que afecta al comportamiento, este alcanza a tener carácter bastante estable, lo que implica la idea de una adquisición intrínseca relativamente duradera que produce un cambio en la conducta. Sin que nos demos cuenta, cada día nuestro cerebro está absorbiendo nueva información. A esto se le llama aprendizaje implícito, es decir, no sabemos cómo o a dónde lo aprendemos. Pero también muchas veces somos nosotros quienes planeamos nuestro propio aprendizaje buscando libros, formaciones, cursos, etc. Sentimos que necesitamos conocer algo y nos lanzamos a satisfacer esa necesidad. A esto se lo llama aprendizaje explícito, ya que sabemos cómo y dónde obtenerlo. El aprendizaje se divide en emocional, cognitivo, ejecutivo y dentro del cognitivo ejecutivo tenemos el emocional, el intelectual. El emocional se divide está dirigido al mundo interior y se divide en inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal. Y las características son lento, fácil de olvidar, consciente y requiere esfuerzo. Mientras que dentro del cognitivo ejecutivo tenemos al intelectual y está dirigido al mundo exterior y también tiene las características. Mientras que el aprendizaje emocional, las características que tiene es rápido, indeleble, inconsciente y no requiere esfuerzo. ¿Qué debemos saber? Que el cerebro está más preparado para olvidar lo nuevo que para recordarlo. El aprendizaje consume mucha energía y para este tipo de aprendizaje el docente o capacitador debe buscar el desarrollo de las habilidades necesarias para captar la atención. ¿Cuáles son las etapas del aprendizaje? Las primeras 7 son inconsciente no capacitado, consciente no capacitado, búsqueda del conocimiento, zona de aprendizaje teórico, confusión. Las causas de la confusión pueden ser
porque la información está aún incompleta, no se comprende el lenguaje técnico, por la lucha entre las redes neuronales viejas y nuevas, por sentirse abrumado por la cantidad de información recibida, por no creer en sus propias capacidades intelectuales. La etapa 6 es la comprensión del conocimiento y la etapa 7 se denomina consciente capacitado. Todo ello conforma el primer nivel de aprendizaje. A partir de haber aprendido y completado la etapa anterior, consciente capacitado, se está en condiciones de poder comenzar a transitar los otros periodos del camino del aprendizaje y de entrar a la zona de entrenamiento, zona práctica. Así, la etapa 8 se llama entrenamiento en frío, la etapa 9 entrenamiento en caliente y la etapa 10 automatización del conocimiento. Estaremos aquí en el fin del segundo nivel de aprendizaje. Por otro lado, el sistema nervioso se puede dividir en tres grandes bloques: el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo o vegetativo y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se compone de el encéfalo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico se localiza fuera del cerebro y la columna y son las ramificaciones nerviosas a lo largo del cuerpo que se reciben información sensorial o que transmiten información motora. El sistema nervioso autónomo vegetativo, por su lado, se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. En la neuroplasticidad podemos decir que se divide en potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo. Y las reglas de la neuroplasticidad es: si se usa, se conserva; si no se usa, se pierde. ¿Qué es el sistema atencional? La atención es la capacidad de la unidad cuerpo-cerebro-mente de fijarse en uno o varios aspectos de la realidad y prescindir de los restantes. Es la facultad que nos permite detectar cambios en el medio ambiente, ya sea por la aparición repentina de un estímulo u objeto nuevo en él, o por el cambio en el aspecto de un elemento ya existente. Existen dos tipos de atención, la espontánea y la voluntaria. La espontánea requiere un mínimo esfuerzo, mientras que la voluntaria requiere un gasto energético consciente y alto. Las estrategias para convertir la información en conocimiento es que los educadores y capacitadores pueden utilizar estrategias compatibles con el cerebro como la novedad, la sorpresa, la predicción, la anticipación positiva, los intereses individuales y otras técnicas para focalizar la atención de sus alumnos en la información que estos necesitan ver, oír y recordar. Pero, ¿cómo captamos la atención de nuestros alumnos? Cambiando la voz, en el volumen y el ritmo, cambios visuales en los colores, modificaciones en el movimiento, variaciones en el tamaño y otros cambios táctiles. ¿Cómo aumentar la dopamina? Es decir, motivar a los alumnos con algún movimiento físico, conexiones del saber con intereses personales, contacto social, música, novedad, sentido del logro, recompensa personal, iniciativa, juego, humor. Muchas gracias por su atención.